Buenas noches por el chat. Ahí estoy viendo desde Twitch y desde el campus. Creo que ya deben estar escuchando. Me confirman si está funcionando el micrófono, que teóricamente sí. Recién terminó de dar la otra clase, así que debería estar funcionando. Ya han salido todos de la deben estar saliendo de la materia sistemas de información, ¿cierto? ¿O todavía hay algunos que no han salido de la otra materia? Ya salieron todos. Perfecto. Ya empezamos. Ese por suerte significa que tanto la parte de sistemas no te gusta mucho. Ah, está bien. Está bien, entonces pudiste cenar. Entonces ahora te corté el postre y vamos a Java. Sí, no es fácil ni a presencial ni distancia sistemas. Tal vez la programación tiene la ventaja de eso, que es mucho más matemática. Acá funciona o no funciona. En sistemas se puede guitarrear en algunos casos, pero no necesariamente. Es otro mundo la parte de sistemas también. Vamos a, ¿dónde he dejado? Vamos a, pero ya hoy acceder a SQLite, pero ya desde una aplicación de Android. ¿Sí? Ayer vimos un poco los conceptos de la base de datos SQLite, vimos cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, todo desde una línea de comando, ¿cierto? Desde un programa, pero ahora vamos a hacer esas mismas actividades, pero ya desde nuestra aplicación de Android. O sea, ya habiendo visto un poco cómo se administra una tabla en una base de datos, también vamos a hacerlo ahora eso, pero desde dentro de Android. Vamos a pasar a crear un proyecto, un nuevo proyecto, Android Application Project. Va a ser el primero de base de datos. Le voy a llamar base de datos 1. Si quieren, a ver, en este caso tal vez convenga los que tengan a mano, si lo tienen, para hacer los mismos pasos que voy a dar yo. Por lo menos al principio, para que recuerden qué vamos a hacer. Si eventualmente están en comodidad, pueden crear el proyecto e irlo haciendo a medida que lo vaya haciendo yo también. Porque tenemos que hacer, primero vamos a crear una clase no visual, que es la que se va a encargar de crear la base de datos y la tabla. O sea, yo hasta ahora, esto, como siempre, tenemos la interfaz visual. Pero antes de hacer la interfaz visual, ¿sí? Antes de hacer la interfaz visual, vamos a ir al código fuente. Tenemos el main activity, vamos a crear una segunda clase. Vamos a crear una segunda clase. La que se va a encargar esta clase no visual es la de crear la base de datos y crear la tabla. Esa clase que vamos a plantear tiene que heredar de la clase SQLite Open Helper. Hay una clase ya dentro de la librería de Android llamada SQLite Open Helper que ya tiene toda la serie de métodos para poder crear una base de datos, crear tablas. Es la que administra, sería la librería principal para poder administrar base de datos SQLite. ¿Cómo creamos una nueva clase? Vamos al nombre de nuestro paquete, coma example base de datos 1, o como lo hayan llamado al proyecto, botón derecho, New Class. Vamos a crear una clase. No vamos a crear otro activity como antes elegíamos Other. Vamos a crear una clase. Elegimos el diálogo para crear una clase. Se va a localizar en el paquete, justamente por eso hicimos botón derecho en el nombre del paquete, porque va a estar en el mismo paquete que el main activity Java. El nombre de la clase, yo le voy a llamar, fíjense, primero voy a elegir de quién hereda. Fíjense que
para ver de quién hereda, en vez de la clase Object, que es la clase padre de todas las clases de Java, voy a buscar la clase SQLite OpenHelper. SQLite SQLite OpenHelper. Ahí está. O sea, uno puede buscarla. Fíjense que hay un montonazo de clases. Cuando yo pongo browse y empiezo a buscar acá y empiezo a buscar SQLite OpenHelper, de esta clase tenemos que heredar. La selecciono. Fíjense, está el paquete Android Database SQLite. La clase SQLite OpenHelper está en el paquete Android Database SQLite. Y yo normalmente, muchos la llaman, yo le voy a llamar admin SQLite OpenHelper. O sea, la subclase que vamos a plantear, nuestra clase se va a llamar admin SQLite OpenHelper. Yo la llamo igual que la clase padre, pero va a ser el administrador de esta clase. Admin SQLite OpenHelper. Puedo poner cualquier nombre acá. ¿Sí? Le llamo base de datos o administrador base de datos, pero yo le pongo el mismo nombre de la clase padre más el admin adelante. O sea, en realidad se llama admin SQLite OpenHelper. No hay una regla para definirla. Lo que sí, esta clase tiene que heredar de esta otra clase, SQLite OpenHelper. Ahí finalizamos. Cuando finalice, o sea, yo nada más lo único definí un nombre de clase y que sí o sí va a heredar nuestra clase de SQLite OpenHelper. Finish. Y nos genera el otro archivo que nos muestra un error inicialmente, porque nos dice que no está implementado el constructor y la clase SQLite OpenHelper tiene constructor con parámetros. Por lo tanto, nuestra clase debe tener constructor y llamar al constructor de la clase padre. Si la clase padre tiene constructor con parámetros, ¿y cómo hacemos para generarlo? Muy fácil. Venimos con el mouse encima acá y vamos a implementar add constructor y vamos a elegir el primero. Hay dos. El que vamos a elegir es el primero de los constructores. Elijo el primero y ahí nos genera el constructor. Public admin SQLite OpenHelper, que es el nombre de la clase, y tiene 4 parámetros. El context, que es la referencia con qué activity se va a relacionar. El nombre de la base de datos. Este último era la versión. Y el orden era el segundo, la base de datos. Este no lo vamos a usar. Le vamos a pasar null al objeto de la clase Cursor Factory. Y esta es la versión de la base de datos. Normalmente cuando uno crea la base de datos lo pone como versión 1. Y si la modifica a futuro, crea más tablas, otra cosa, le va a ir pasando distintos números de versiones. El segundo, Stack Overflow, tienen que ver. Digamos, el otro constructor tiene otro parámetro más. Y habría que ver cuál sería, en qué casos podría llegar a tener sentido utilizar el otro constructor. No lo utilizó nunca, básicamente. No lo he investigado. A ese segundo constructor tiene un parámetro más. Son los mismos estos parámetros más otro más. Así que eso queda a consultar a Stack Overflow qué ventaja tendría el otro constructor. El que vamos a crear nosotros la base de datos, el que necesitamos, es más, este de acá le pasamos null porque no vamos a usar la clase Cursor Factory. Y en el método onCreate es donde vamos a crear porque acá ya vamos a ver que este parámetro le vamos a pasar el nombre de la base de datos. Y el onCreate se va a ejecutar una sola vez, cuando tenga que crearse todas las tablas. Acá dentro de este método tenemos que crear todas las tablas. ¿Cómo creamos todas las tablas? Este parámetro, que es un objeto de la clase SQLite Database, es el que tiene los métodos, se llama execute query, pero execute SQL en realidad. Fíjense, vamos a llamar este execute SQL y le vamos a pasar el comando SQL para crear las tablas. La tabla. Vamos a crear una sola tabla. Vamos a trabajar como ayer. ¿Se acuerdan? Trabajamos con la tabla artículos. Vamos a create table artículos con los campos código, que es integer, primary key, código de auto increment. Lo dijimos que ya vimos ayer el concepto auto increment para que se genere automáticamente. La descripción, que es de tipo text, y el precio, que es de tipo
dijimos que es tipo real. Cerramos el paréntesis. Fíjense, cuando se va a ejecutar una sola vez cuando se tenga que crear la tabla. Si tuviera que crear más tablas, podría acá mismo hacer la creación de las otras tablas. ¿Sí? Créate alumnos. Bueno, y haría toda la lógica para crear las otras tablas. O sea, este método onCreate, ¿uno qué va a hacer? Va a crear todas las tablas que tenga nuestra base de datos. Si tiene algunos datos iniciales, supongamos que queremos que ya empiece con, siempre va a tener la tabla de artículos cierto valor. Yo acá mismo podría hacer insert into artículos, descripción, precio, values. Eventualmente, si bien no lo voy a ejecutar, ahí yo en este onCreate podría ya insertar algunos datos que siempre va a tener, apenas cree la base de datos, cree las tablas ya con datos iniciales. Entonces ahí yo podría hacer, acá es donde yo haría inserciones de datos que sí o sí va a tener la tabla. No tendría sentido para esta tabla de artículos, pero en alguna otra tabla que yo ya quiero datos iniciales, puedo ejecutar cualquier comando SQL dentro de este método onCreate. Yo cuando creo la base de datos, se va a crear una base de datos con el nombre que le pasemos como parámetro y se van a crear todas las tablas que indiquemos acá, se van a insertar todos los datos que indiquemos acá. Tener en cuenta que esto se va a ejecutar una única vez. Nosotros lo que vamos a dejar que nada más se cree la tabla. Simplemente hacemos eso. Por ahora no vamos a usar la onUpgrade. Ya vamos a ver que este método se va a ejecutar cuando yo cambie de versión de base de datos. Eventualmente, supongo que hago una aplicación, la distribuyo y pasa 1 o 2 años y yo quiero modificar la estructura de las tablas. Como me decía, alterar la tabla. Acá es donde voy a alterar la tabla. O sea, las tablas ya existentes creadas en un inicio, yo puedo alterarlas en onUpgrade. ¿Cuándo se va a ejecutar onUpgrade? Cuando yo modifique la versión de base de datos. Pero eso lo vamos a ver un poquito después. En este momento, lo que quiero que quede claro, vamos a plantear una clase que herede de SQLite OpenHelper y en el método onCreate vamos a crear todas las tablas. Nuestro problema elemental, tenemos que crear una única tabla, esta tabla de artículos con sus 3 campos. Si queremos que se lea mejor acá el Eclipse, fíjense si yo doy Enter acá, fíjense, doy Enter nada más y ya automáticamente me cierra para que se lea mejor el programa. Yo acá doy Enter, fíjense que me queda más ordenado para leerlo al programa si lo ubico de esta forma. Inclusive acá lo podría dar un Enter y queda más ordenado, digámoslo. Para que se lea, cuando uno crea una tabla, va a leerse más fácil con esa sintaxis. Créate tabla de artículos y en distintas líneas. Pero eso no solamente a modo que se vea mejor. El mismo Eclipse, cuando uno da Enter en una string, cualquier parte, si doy Enter, automáticamente cierra las comillas, pone el más y se ubica. Ahí no tiene sentido hacer, pero ahí vuelvo atrás. Pero uno dando en el Eclipse Enter en cualquier parte dentro de una string, lo corta, cierra las comillas y le agrega el operador más para concatenar la string y que siga siendo un código válido de Java. Bueno, grabamos hasta ahí y nos vamos ahora sí a la interfaz visual a hacer. Vamos a pedir que ingrese la descripción del artículo. Vamos a pedir... La descripción va a ser un texto. Cargamos, definimos este. Vamos a pedir que cargue el precio. El precio tiene que ser un valor 42.0. Y vamos a poner un botoncito para agregar. Agregar. Y vamos a hacer el método agregar. Bueno, ahora vamos a la lógica. Cuando yo presione agregar, lo que tengo que hacer, tomar la descripción, el precio del artículo y hacer un insert en la tabla de artículos. ¿Por qué no cargo el código? Porque es lo que vimos ayer.
que el campo código se genera automáticamente con el autoincrement. O sea, no vamos a permitir que el operador ingrese el código de artículo, sino que lo vamos a generar automáticamente. Vamos al agregar. Vamos al main activity. Vamos a borrar esto. Y vamos, sí, lo nuevo, vamos al método agregar. En el agregar, lo que vamos a hacer, vamos a crear un objeto de esta otra clase. Vamos a crear un objeto de la clase admin SQLite Open Helper. Entonces voy a crear un objeto que le voy a llamar admin. Y voy a new admin. Fíjense, es fácil. Cuando uno está escribiendo con el Eclipse acá, por lo menos algo ayuda, uno empieza a escribir admin, control espaciadora, y se lo trae para ir reemplazando. Acá le pasamos this, el nombre de la base de datos le vamos a llamar base 1. Acá le vamos a pasar null, no vamos a utilizar ese parámetro, y la versión 1 de la base de datos vamos a estar trabajando. Ahí estoy creando un objeto de la clase admin SQLite Open Helper. Este es importante, este va a ser el nombre de la base de datos. No es el nombre de la tabla. La tabla después se va a llamar, va a haber una tabla llamada artículos en la base de datos base 1. Una base de datos muy común que después tenga muchas tablas, 10, 15, 100, depende del sistema que uno esté desarrollando. Puede haber decenas y decenas de tablas de datos. En este caso, la base de datos base 1 va a tener una sola tabla llamada artículos. Seguidamente, después de crear el objeto de la clase admin SQLite Open Helper, vamos a crear un objeto de la clase SQLite Database. SQLite Database. Yo le voy a llamar BD de base de datos, y la voy a importar. Tengo que importar un objeto de la clase SQLite Database. Ese SQLite Database, que también está en Android Database SQLite. Este SQLite crea un objeto. ¿Y cómo lo voy a crear? En realidad no voy a hacer el new. De objeto admin voy a llamar getReadableDatabase. Llamo un método llamado getReadableDatabase que me va a, digamos, devolver la referencia a esa base de datos que hemos abierto previamente, a la base 1. Yo ahora mediante este BD voy a poder acceder, fíjense, porque BD se lo está devolviendo un método de la clase admin SQLite Open Helper que hizo referencia a la base 1 y ya creó seguramente la tabla artículos y todas las otras tablas que pueden llegar a existir. ¿Cómo voy a pasar los datos ahora? Para pasar los datos yo tengo que pasarle la descripción y el precio. Entonces voy a tener que crear ahora un objeto de la clase ContentValues. La clase ContentValues la voy a tener que importar. Import ContentValues. Entonces acá ya vemos dos clases nuevas. SQLite Database y la clase ContentValues. Esta clase ContentValues es la que va a almacenar todos los datos que yo quiero pasarle a la tabla. A ver, ¿qué línea no te toma? ¿Tenés error en esta línea? Si tenés error en esta línea, pueden pasar. Fíjate si esta línea no te da error. Avísame si esta línea. Si en esta línea te da error, este nombre de acá no coincide con el que está acá. Y si llegan a coincidir, fíjate que está en el mismo paquete. Los dos tienen que estar en el mismo paquete.
si has creado otro paquete, vas a tener que moverlo con el mouse y que los dos estén en el mismo paquete. Fíjate que los dos estén en el mismo paquete y que este nombre de clase coincida con el nombre que está especificado acá. No hace falta importar nada. Exactamente. Si pusiste otro, tiene que ser el que hayas puesto acá. Copia y pega este que has puesto acá. Estoy creando un objeto de esta clase, del que está en el otro archivo. Y después ya si se existe, llamamos al getRetableDatabase, crea un objeto de la clase ContentValue. La clase ContentValue es la que vamos a cargar todos los datos que queremos enviarle de la tabla. ¿Cómo hacemos? Registro.pods y le vamos a decir, en el campo descripción vamos a poner lo que tiene el editText 1.getText.toString. Y en el campo precio vamos a poner lo que tiene el editText 2. Y finalmente, del objeto BD de la clase SQLite Database, llamamos al método insert. ¿Y qué vamos a insertar? Vamos a insertar en la tabla artículos este parámetro no le pasamos nada, o sea, en realidad pasamos null porque no lo usamos, y le paso registro. Llamamos al método close para liberar la base de datos, como cuando llamamos al close de los archivos texto. editText1.setText. Vamos a limpiar en pantalla. Y sí, ¿qué es la base? Base 1 va a ser el nombre de la base de datos que se va a crear. Base 1 va a ser el nombre de la base de datos que se va a crear. Así como un archivo texto que le llamamos archi1.txt, acá se va a crear un archivo llamado base 1. ¿Qué es lo que va a contener dentro de ese archivo? Todas las tablas y datos que guardemos en las tablas. Ese es el nombre de la base de datos. Va a haber un único nombre de base de datos. Tablas puede haber muchos, artículos, clientes, proveedores, pero nombre de base de datos va a haber una sola normalmente. ¿Sí? El nombre de la base de datos agrupa un conjunto de tablas relacionadas. Entonces, a ver, lo vamos a ejecutar primero, o lo voy a ir ejecutando, va a tardar, ahora no lo he abierto, pero a ver, voy repasando mientras se va cargando. A ver, vamos a repasar. Entonces, primero tenemos que crear un objeto de la clase admin SQLite OpenHelper. Que esta clase hay que plantearla sí o sí que herede de SQLite OpenHelper. Todo esto uno lo saca de la documentación. En realidad uno no inventa nada. La documentación para trabajar con base de datos SQLite desde Android, uno va a la documentación oficial y dice, plantea una clase que herede de SQLite OpenHelper. En el método onCreate haga todas las creaciones iniciales de tablas, filas que eventualmente quiere que tengan las tablas inicialmente. Acá voy llamando al SQL, ejecutar un par de comandos SQL, ni más ni menos como lo que hacíamos ayer desde la aplicación esa de la línea de comandos. Nada más teniendo en cuenta que esto se va a ejecutar una única vez. Entonces creamos un objeto de esa clase admin SQLite OpenHelper. No toma fíjate, dice admin en vez de admin. Fíjate si está, debe ser el nombre de la variable, que es distinto. Admin es esta variable, ese es un objeto. Acá le estamos diciendo que obtengo la referencia de la base de datos. ¿Para qué? Para poder llamar
Una vez que hago esta línea, yo después puedo llamar a este método insert. Si uno lo viera el código fuente de este método, le estamos pasando ya todos los datos para que pueda componer el comando insert que veíamos. Fíjense que, a ver, lo voy a poner como comentario. La idea... Fíjense cuando yo acá llamo al método insert del objeto de la clase SQLite Database. ¿Qué le estoy pasando? La tabla artículos. ¿Cómo va a saber qué comando SQL tiene que hacer? Porque cuando llamo al método insert, sabe que estoy llamando que internamente tiene que hacer esto. Insert into artículos. Cuando yo hago referencia a la tabla artículos, yo le estoy pasando, fíjense, el objeto de la clase ContentValue. ¿Y qué le paso? En los puts indico qué campos voy a cargar. Descripción y precio. Descripción, precio. Values. ¿Y qué valores va a tomar? Supongo que en el edit tag 1 yo cargué papas. Y ahí va a ser reemplazado por papas. Coma y yo en el edit tag 2 cargué un precio. Ahí están todos los datos. Cuando yo llamo al método insert del objeto de la clase SQLite Database, están todos los datos para que pueda generar este string. Internamente lo que va a hacer este string. Va a tomar este nombre de tabla, lo va a poner acá. Va a tomar estos dos nombres de campos y los va a disponer acá y acá. Y va a tomar los dos valores que le he pasado al puts y los va a disponer uno acá y otro acá. Eso lo hace ya internamente el método insert. Fíjense que acá el comando SQL que aprendimos ayer, no lo escribimos nosotros. Lo escribe el mismo método insert. El null, no recuerdo. Yo normalmente nunca lo uso. Es más, todos los ejercicios que he visto no lo uso. Así que en este momento no puedo contestarte, digamos. Requiere 3 parámetros y ese normalmente se le pasa null. Habría que investigar un poco para qué casos podría tener sentido pasarle ese segundo parámetro. En principio, la verdad que hay varios, así como este de acá, que le pasamos null y lo mismo, no usamos ciertas características especiales que tiene, por ejemplo, acá seguramente el método insert. Se los dejo, después se los averiguo si quieren. Pero normalmente van a ver todos los ejercicios cuando ven en internet, normalmente no se le pasa nada. Va a ser para casos muy puntuales y habría que ver en qué casos puntuales podría tener sentido pasarle otro dato ahí. Pero al pasarle null no utiliza ese objeto, porque seguramente es un objeto que se le pasa. Null, uno está diciendo que no se le está pasando un objeto a ese parámetro. Pero les debo un problema donde podría llegar a tener sentido usar el segundo parámetro del método insert. Eso les averiguo después. Bueno, entonces acá este comando insert que lo veíamos ayer, que lo tipeábamos nosotros, uno no lo escribe. El método insert por dentro genera este insert. Eso debe quedar más o menos claro de que yo llamo al método insert del objeto de clase SQLite Database y ya le paso todos los datos para que pueda elaborar este insert y pasárselo al SQLite, comunicarse y enviarle el dato. Fíjense, vamos a probar. Vamos a cargar papas y el precio, pongamos 45 pesos, agregar. Se almacenó el artículo y fíjense ahora, vamos a ver, igual que con los archivos de texto, vamos a ir al File Explorer, a Data y en COM base de datos 1, que dijimos que se llama, se crea una carpeta llamada Databases, que acá se encuentra, la principal en realidad, esta es una temporal que utiliza ciertos datos, pero la real es esa base 1. Fíjense, ese nombre base 1 coincide con el que le hemos indicado acá. O sea, en los otros métodos, cuando abramos la base de datos para leer datos, tenemos que tener en cuenta de hacer referencia bien al nombre de la base de datos, que es base 1. Yo la puedo descargar, por ejemplo, si la descargo y la dispongo acá en el escritorio, ¿dónde está el escritorio? Ahí, base 1. Ahí está base 1. Si la trato de abrir,
supongamos con un editor de texto, vamos aquí en formato binario, no veo absolutamente nada, más que el principio que dice que es una base de datos SQLite con formato en la versión 3 de SQLite, porque ha habido distintas versiones. Pero no puedo ver nada, no es un archivo de texto. ¿Sí? No es un archivo de texto esta. Si la quisiera abrir, necesitaría un programa que lea este formato de archivos. Yo creo que tengo uno que se llama el DB Browser for SQLite. Fíjense, este programa, el DB Browser es open source, uno lo puede descargar ahí de internet. El DB Browser for SQLite, de todos modos no lo vamos a usar nosotros. Yo era para mostrarle que lo puedo abrir desde acá. Abrir una base de datos y si yo busco la base de datos, creo que dije, la tenía en el escritorio. Ahí selecciono base 1 y fíjense que ahí ya tengo, la he descargado, la tengo en Windows ahora, ya no en Android, sino en Windows. Ahí está la tabla artículos con código, descripción, precio. Y si desde acá yo puedo ejecutar comandos de SQL, supongamos select código, descripción, precio, from artículos. Y ahí tengo la recuperación, son los datos que había cargado anteriormente. ¿Sí? O sea, la base de datos, este formato solamente lo pueden leer los programas que conocen el formato de las bases de datos SQLite. Uno de los programas es el DB Browser for SQLite y hay muchos más y nosotros en realidad esto lo vamos a estar haciendo desde el mismo Android. Ahora vamos justamente a hacer la lectura. Vamos a la lectura. ¿Sí? Ahora vimos cómo cargar. Básicamente esta es la lógica, cómo cargar una fila en la tabla. ¿Sí? Creamos un objeto de la clase admin SQLite Open Helper, creamos un objeto de la clase SQLite Database, creamos un objeto de la clase Content Value. Al Content Value es el que le pasamos los campos y los valores de los campos de la tabla. No le pasamos el código porque hemos dicho que el código se genera automáticamente. Si da un error cuando lo ejecutas, bueno, yo me imagino que puede ser, fíjate si está bien el nombre del método. ¿Qué otra cosa puede estar mal? Puede estar mal los nombres de campos que hayas especificado acá, descripción, precio. Puede estar mal el nombre de la tabla que hayas puesto acá distinto. Por ejemplo, si uno pone distinto, acá pone artículo, va a haber un error. Hay varias posibilidades de error. Yo me imagino, como digo, hay todas esas posibilidades. Nombres de campos que sean distintos a como los creaste en la tabla. Descripción, precio. Que el nombre de la tabla no coincida. Yo, a ver, les paso por el campo, si quieren, acá el código exacto. Copiar y se los paso por el campus. Ahí está exacto funcionando, digamos, ese. Y ya después les paso el otro, o bueno, le voy pasando si quieren este. Hasta lo que hemos hecho, ahí está el código del otro, funcionando. ¿Sí? Pero yo me imagino el error que da es por estas posibilidades. Nombres de campos, nombres de tabla, que esté mal creada la tabla. Acá si yo hago un error, créate tabla y la pongo así, no se va a crear la tabla artículo. No puede haber error sintáctico acá. Por eso a veces uno prueba estos comandos de SQL desde alguna herramienta y recién después. ¿Cómo hacemos para...? Ah, sí. Es así. Dijimos Project Clean. Y vamos a base de datos 1. Y ahí lo limpia. Esa es la opción. Project Clean. Y de esta base de datos nada más. Si también por ahí les genera problemas, ustedes crean por el momento, si ustedes crean mal la tabla, si acá ponen, dicen, no, yo quiero, ahora voy a agregar otro campo más. Borren la base de datos, desde acá la borran. Vienen acá y estos dos archivos los eliminan, menos, y están eliminando la base de datos y se va a volver a crear.
¿sí? Si tienen problemas porque han creado mal la tabla, nombre de campos, tienen que borrarla y volverla a ejecutar y se va a volver a crear con esta nueva estructura que especifiquen ustedes. Veamos cómo consultar. Vimos cómo agregar. Vamos a hacer consulta por código. Bueno, pero para consulta por código de artículo vamos a agregar que se pueda cargar el código de artículo. Vamos a poner un texto que diga código de artículo y que nos permita cargar el código. Consulta por código. No vamos a ver. Primero hagamos NoSQL. Se utiliza mucho en servidores de internet que tienen mucho tráfico. Eventualmente, si le dan algo de NoSQL, le darán en la materia de SQL, digamos. Pero no, acá estamos lejos de poder, por ejemplo, ver MongoDB, que es un gestor de base de datos NoSQL. ¿Sí? Acá, primero que MongoDB se utiliza en servidores, no hay en celulares, no tiene sentido utilizar un gestor de base de datos NoSQL. Se utiliza fundamentalmente en sitios de internet que tienen tráficos astronómicos de datos y no en un celular. No existe, digamos, un gestor de base de datos NoSQL para equipos móviles. No tendría sentido. Vamos a consulta por código. Consulta por código. La idea es que voy a cargar el código de un artículo y voy a recuperar la descripción y el precio. Vamos a definir el edit text 3, donde vamos a cargar el código de artículo. Bueno, vamos a la consulta por código. Lo primero que tengo que hacer, estas dos líneas se repiten. Tengo que crear un objeto de la clase admin SQLite Open Helper, obtener referencia de la base de datos. Y ahora para recuperar datos vamos a crear un objeto de la clase cursor. Esto sí les va a parecer parecido a lo que vimos ayer, porque acá el comando select lo tenemos que directamente pasar. Importamos la clase cursor del Android Database y BD llamamos a Show Query y le pasamos el comando SQL, select que vimos ayer. ¿Qué vamos a pasarle? Yo quiero recuperar la descripción y el precio del código de artículo que voy a cargar en la edit 3. Select descripción precio from artículos where código sea igual a lo que yo cargué en la edit text 3. Concateno edit text 3.get text.toString y acá estamos de nuevo en otro método que yo le paso el null, no lo utilizo ese otro parámetro. Bueno, cuando creo un objeto de la clase cursor, este select puede devolver, para este programa en particular, como estoy consultando por la clave primaria, que es el código, me puede devolver o una fila de la tabla de artículos o ninguna fila, ¿cierto? Porque códigos puede haber, solamente son únicos, no se pueden repetir los códigos de artículos. Entonces ese select, si yo consulto por el código de artículo 1, me va a devolver un registro porque está el artículo 1 que ya cargamos. Pero si consulto el código de artículo 7, no me va a devolver nada. ¿Cómo sé si me devuelve algo o no? Yo en el if voy a llamar al método moveToFir, que se mueva al primer registro devuelto. Y si me devuelve true, porque ese método moveToFir devuelve un tipo boolean. Si me devuelve true es que ha recuperado
los datos de ese artículo. Y ahí lo mostramos, edittext1.setText. ¿Y de dónde lo sacamos? Del registro .getString. Y le voy a pasar de la columna 0. Ya vemos que es esta columna 0. Y lo mismo, pero el edittext2 de columna 1. Por el else mostraré un TOAS. Y finalmente bd.close. A ver, lo vamos a analizar. Primero probar y ya lo analizamos al código. Primero vemos si funciona. Que debería funcionar, no hay nada extraño. Y lo pasamos a explicar. A ver, primero consulta por código. La idea es que yo ingrese el código de un artículo en el edittext3 y me recupere, si existe ese código de artículo, me muestre. Fíjense, yo voy a consultar uno que no existe. Código de artículo 7. Consulta por código. No existe un artículo con dicho código. Pero si yo consulto el artículo con código 1, me recupera que es papas, que vale 45. ¿Sí? Carguemos algún otro más. Por ejemplo, naranja. Agregar peras, agregar. Ahí agregué 3 filas. Bueno, código 1, papas, código 2, naranjas, código 3, peras, código 4. No existe un artículo con dicho código. A ver, lo vamos a analizar para que se entienda. Bueno, esto siempre es lo mismo. Digamos, las dos primeras líneas, tengo que crear un objeto de clase admin SQLite OpenHelper y llamar a getReadable database para obtener referencia de esta base de datos que vamos a trabajar, la base 1. Esta es importante que sea siempre la misma. Si pongo otro nombre, se va a crear otra base de datos con otro nombre y no existe la tabla, no va a tener los mismos datos. Bueno, acá la clase cursor. La clase cursor se va a utilizar siempre que llamemos al shell query y le pasemos el comando select, que es lo que veíamos ayer. Esto sí es idéntico a lo que veíamos ayer. A ver, no entiendo la pregunta. La clase virtual... ¿Se está escuchando por el micrófono o hay un problema de que no está enviando los datos? Sí, se escucha. Bueno, entonces, perfecto, sigo. Seguimos entonces. A ver, entonces, ¿se acuerdan del comando select que vimos ayer? Este sí es prácticamente idéntico. Acá le pasamos el comando select tal cual como lo vimos ayer. A diferencia, cuando llamamos acá el método insert, que queda oculto. El comando insert no se lo pasamos directamente como lo vimos ayer. El método insert se encarga de componerlo. En cambio, el select sí le pasamos tal cual como vimos ayer. Select, descripción, precio, from artículos, where código sea igual. Y acá ponemos qué cosa. El código que yo cargué en el edittext3. ¿Sí? El edittext3 es donde yo cargué el código. Entonces ya generamos el comando select. Lo que le estamos pasando, si yo consulto el código 1, al método raw query, le estamos pasando este comando SQL. Código igual a 1. Fíjense qué es lo que veíamos ayer. ¿Qué es lo que devuelve el raw query? Devuelve un objeto de la clase cursor. Esta clase cursor va a almacenar todas las filas que ese comando select retorna. ¿Cuántas filas puede retornar? Por este select en particular que hemos hecho puede devolver o una fila o ninguna fila. ¿De acuerdo? Porque puede tener
un artículo que tenga ese código o que no tenga un artículo con ese código en la tabla de artículos. Si llega a tener uno, cuando yo llamo al método move2fir, se posiciona en ese registro devuelto. ¿Y qué es lo que hacemos? A partir del objeto de la clase cursor, llamamos getString y le pasamos 0 para recuperar la columna 0 de este select. Le pasamos 1 para recuperar la columna 1. Lo que indiquemos acá en el comando select se va a mostrar acá en el tag, digamos, en los edit tag de cada uno. Entonces, getString y le decimos qué columna acá del select estamos recuperando. Por eso 0 para la descripción, que es el edit tag 1, y 1 para el edit tag 2. En el caso que move2fir me devuelve false, porque yo hice la consulta de un código que no existe, este select no me devuelve ninguna fila, por el else le informo al operador que cargó un código que no existe en la tabla. ¿Sí? Por el else, si yo dispongo un código que no existe, esta tabla hasta ahora hemos cargado 3 filas, están los artículos 1, 2 y 3. Si yo consulto el código de artículo 4, consulto y viene por el else. ¿Por qué? Porque este select no devuelve ninguna fila. Entonces, cuando llamo al método move2fir, devuelve false y viene por acá. En cambio, si yo cargo un código que sí existe, el 3, consulto y se actualizan los edit tag. Porque el código artículo 3 existe. ¿Y cómo lo recupero? Move2fir se posiciona el primer registro devuelto. Después vamos a ver que si hay varios registros devueltos, tendremos que entrar en una estructura repetitiva, un while, e ir recuperando uno a uno. Acá yo sé que me devuelve uno solo, por eso he utilizado el if. Si se posiciona el primero, bien, lo muestro. ¿Cómo lo recupero? Con el getString del objeto de la clase cursor, llamo al getString y le digo qué columna quiero recuperar. Descripción, precio. Si hubiera puesto primero precio, coma, descripción, tendría que haber puesto acá un 1 y acá un 0 para que coincidan donde quiero mostrarlo. ¿Se entiende más o menos el select para recuperar datos? Confírmenme por el chat. Perfecto. Vamos al... Entonces, ya pudimos desde Android hemos podido crear la base de datos. Cuando yo le paso acá este nombre, se crea la base de datos. Ya lo hace todo automáticamente acá el constructor. Cuando yo le pasé el nombre de la base de datos, se fija si en esa carpeta hay una base de datos llamada base 1. Si no existe, ahí nomás la crea. Y a su vez, del constructor ejecuta el onCreate y ejecuta todos los comandos SQL que haya acá. Que hay uno solo en este caso, la creación de la tabla de artículos. Esto se ejecuta una sola vez, tengan en cuenta, una sola vez. Porque si estuviera ejecutando cada vez que ejecuto el programa, se estaría borrando la tabla de artículos, quedaría sin nada. Por eso se ejecutó una sola vez, la primera vez que ejecuté el programa, que se creó la base de datos y se creó esta tabla que hemos indicado acá. Y seguidamente, siempre que ya sea agregue o consulte, estoy haciendo referencia a la misma base de datos. Vimos entonces, crear la base de datos, crear la tabla, insertar filas. Vimos que el insertar filas es distinto a lo que vimos ayer. Esta lo hace mucho más transparente. Yo llamo al método insert y se encarga de generar este comando. El método insert por dentro, si viera el código fuente, hace esto que veíamos ayer nosotros. No hace falta. ¿Por qué conviene? ¿Por qué usaron esta técnica y no hacer directamente llamar y ejecutar y pasarle los datos así? Imaginemos un insert en el cual tuviera que insertar 20 filas. Sería muy difícil tener que indicar acá las 20 y los datos uno al lado de otro y generar una string con todos estos datos. Es mucho más fácil llamar al puts e indicarle campo, valor y llamar al puts 20 veces. Es mucho más cómodo que generar una string con el comando insert. Por eso no se entiende, la idea del move2fir. La idea, ese objeto de la clase cursor, el objeto de la clase cursor sería algo así. Ese objeto registro
¿sí? Acá este objeto registro, ¿qué va a hacer? Va a lanzar este comando SQL. ¿Qué puede suceder? Supongamos que yo le paso un código que sí existe. Entonces yo tendría que imaginar que registro lo que va a tener, va a decir, ¿qué es lo que va a recuperar? Supongamos que le pasé el código 1, va a tener papas y el valor era, supongamos, 34. ¿Sí? Ese objeto registro, y lo que está haciendo el move to fear es como un puntero y se posiciona en el primer registro recuperado. Tenemos que imaginarlo que el move to fear hace eso, mueve un puntero al primer registro de ese objeto registro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como está posicionado ahí, el move to fear va a decir true, sí, hay un registro, está apuntando un registro, devuelve un true. Y con registros get string subíndice 0 recupera esto. Y get string subíndice 1 recupera esto. Imaginemos que yo hubiese hecho la consulta por... Lo voy a cambiar, que no tendría sentido acá. Supongamos que lo hubiese hecho por precio, que fueran mayor o igual a 5 pesos. Yo quiero recuperar todos los que sean mayor o iguales a 5 pesos. Yo hubiera hecho eso. Y ahora mi objeto registro tendría papas, después tendría, no sé cuál otro cargué, peras, manzanas. Entonces, cuando hago move to fear, el puntero se posiciona en el primer registro, que si entra este if, estaría recuperando este dato. Después hay otros métodos llamados move to next. Si yo hiciera algo así, a ver, while registro.move to next, y yo dentro de este while se va a ir repitiendo así. La primera vez dentro de este while va a acceder a papas. Después se va a repetir el nuevo, el while move to next, el puntero ahora va a apuntar a este. Y voy a estar recuperando dentro del while el siguiente registro. Después va a ejecutar el nuevo move to next y va a avanzar el puntero y va a apuntar acá. Se va a repetir el while y va a hacer move to next. ¿Y qué va a pasar cuando haga move to next? Va a apuntar acá. Y ya no hay más. Ahí ya no hay más. Como no hay más ahí, va a devolver false. Devuelve false. Entonces, como devuelve false, ya sale el while. O sea, si este select recupera 3 filas, el while se va a repetir 3 veces. ¿Por qué yo no uso un while acá? Más allá que... porque puede este select... A ver, vamos a volver hacia atrás. Este select puede devolver una sola fila. Este select puede devolver una sola fila. Imaginemos que yo consulto el código de artículo acá 7. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No va a retornar ninguno. El move to first va a tratar de buscar el primero recuperado y no va a haber ninguno. Me va a devolver false y va por el else. Exactamente. O sea, va a recuperar el primero de ese select ejecutado. Va a recuperar... En realidad mueve el puntero al primero de todas las filas que devuelve el select. Lo que hay que entender, digamos, el comando SQL select, ¿cuántas filas puede devolver? 0, 1, 2, 3, 4, depende qué condición he puesto en el where. Y si no he puesto ninguna condición, va a devolver todos. Fíjense, probemos eso. Fíjense que yo no pongo acá este es un select que devuelve todos. Ese select va a devolver todos. Si lo probamos, fíjense, ahí va a devolver todas las filas. Pero va a mostrar una sola. El primer de ese select, el primero que haya. Si yo hago ese select, yo ahora no cargo nada de código. Si no estoy preguntando nada de código, yo digo consultar. Y hay papas 45. Sin carga código ahí. Pero me va a mostrar uno solo.
Exactamente, porque como yo estoy consultando por el código, yo sé que ese select me va a devolver una fila o ninguna. Exactamente, entonces como yo es único el código, yo sé de que me va a devolver el código de ese artículo, o sea, la descripción del precio, o me va a decir que no existe ese código. Sí, necesitamos, ahí esa pregunta, necesitamos un programa especial para ver la base de datos. Yo uso el DB Browser for SQLite. DB Browser for SQLite. Mira, ahí bajemos, voy a volver a bajar la base de datos. Primero voy a borrar. Voy a borrar esta y la vuelvo a bajar a ver si se entiende. Vamos de nuevo lo del select. Selecciono esta. Dijimos que la voy a descargar en el escritorio. La voy a abrir con el DB Browser. Y la vamos a abrir. Abrir base de datos. En el escritorio. Todos los archivos quiero ver. Porque no le puse extensión a la base de datos. Acá está la tabla de artículos. Está exactamente como está ahí en Android. Select código. Voy a decir igual. Descripción. Precio. From artículos. Si yo ejecuto este comando SQL, me devuelve todas las filas. Pero nosotros acá estamos devolviendo ¿cuál? El que cumple la condición. El que cumple la condición que el código sea igual a lo que cargué en la edit 3. Sería así. Select descripción precio from artículos where código sea igual. Supongo consulto el 1. Ejecuto y vemos que me devuelve papas 45. Por eso yo digo move to first. Se mueve al primero que cumple la condición. Si hubiese cargado quería recuperar el 2. Move to first. Recupera naranjas y tanto. Quiero recuperar el código 3. Peras, tanto. Quiero recuperar el código 4. ¿Qué es lo que pasa? Ejecuto. Y fíjense que no me devolvió ninguna fila. Porque no existe uno con código 4. Move to first me devuelve false. Devuelve false el move to first porque no me devolvió ninguno. Porque no existe. Cuando llamo move to first, ese método devuelve un boolean, dice. Internamente, el move to first, si uno viera el código fuente, haría algo parecido a esto. Lanza este comando select y la base de datos no le devuelve ninguna fila. Entonces devuelve false. No hay ninguno con código 4. No hay ninguno con código 6. Sí, hay uno con código 2. Pero siempre que ejecute va a haber uno solo que me devuelva. Por eso no uso un while. Porque estoy consultando por el código de artículo, como decía ahí, que es primary key y nunca puede haber dos filas con el mismo código de artículo. Es clave primaria. Con ese identifico unívocamente todas las filas de la tabla. Yo sé que nunca va a haber dos artículos con el mismo código. Estamos hasta acá con entonces la consulta. Confírmenme por el chat si estamos de acuerdo con el comando select. Estamos viendo el comando select para recuperar o una fila o ninguna fila. Vamos a hacer la consulta por la descripción ahora. Lo mismo, pero yo voy a cargar la descripción para buscarlo. Supongo que yo no sé el código de artículo, pero yo puedo cargar la descripción para recuperar el precio y el código. Consulta por descripción. Vamos a hacer muy parecido. Vamos a hacer la consulta por descripción. Vamos a la consulta
Y yo casi lo voy a copiar porque es muy parecido. Mira. Consulta por descripción. Yo lo que quiero consultar es el precio y el código del artículo. Código, precio. From artículo, where descripción sea igual, una comilla simple, el edit text 1 y le concateno una comilla simple al final. Y voy a modificar el edit text. El código está en el 3 y el precio está en el 2. No existe un archivo con dicho nombre. A ver, creo que ya está resuelto. Lo probamos y ya les explico. Sí, puede quedar eso sin extensión. Un archivo, lo importante es el contenido interno. Podemos dejar sin extensión sin ningún problema. Acá, si quieren, le podemos haber agregado la extensión db, que se utiliza mucho en SQLite. Fíjense, vamos a hacer consulta por descripción. Yo voy a poner papas y voy a recuperar consulta por descripción y estoy recuperando el precio y el código de papas. Este es el precio de las papas. Yo había cargado otro que era peras. Consulta por descripción, que vale 56, que es el código 3. ¿Cómo hacemos? Primero recordemos cómo haríamos el comando select. Si yo quiero recuperar select, yo quiero recuperar el precio y el código de la tabla artículos where donde la descripción sea igual a papas. Fíjense, cuando trabajamos con los tipos de datos text, esto es importante, cuando trabajamos con los tipos de datos text, ¿qué ponemos? Entre comillitas el texto comparar. Ahí si lo ejecutamos, está mal. A ver qué es lo que puse mal. ¿Qué es lo que no le gustó? Las comillas, a ver. ¿Cuál comillas tiene? Es esta, tendría que ser. Ahí está. Había puesto mal las comillas, se ve entonces. Bueno, las comillas simples son las que tenemos que disponer cuando hago una consulta por un valor de un tipo de dato text. Cuando son numéricos no hace falta que vayan entre comillitas. Fíjense, select, yo quiero recuperar el precio y el código de la tabla artículos donde la descripción sea igual a papas. Entonces me recupera el precio y el código. Entonces, fíjense, esto lo tengo que llevar ahora a cuando llamo raw query, select código, precio, from artículos, where descripción, y es por eso esa comillita simple acá. Que no, nada que tiene que ver con esa comilla doble. La comilla doble cierra a esta comilla doble de Java. Son los strings de Java. En cambio, la comillita simple lo necesita el SQLite porque tenemos que pasarle en las comparaciones entre comillas simples los tipos de datos texto. Este papas, ¿de dónde va a salir? O el texto que yo cargue en el edit text 1. En el edit text 1 yo cargo la descripción del artículo que quiero consultar. Y por eso después concateno y una comillita simple. Esto es lo distinto cuando consulto por código. Por código no debo poner estas comillitas. No hace falta poner esto, que también va a funcionar si yo lo pusiera. Si hiciera más, pero no tiene sentido. Fíjense, ahí si hubiese hecho por código y lo hubiera puesto entre comillas el dato, pero no hace falta. Cuando es por código, directamente concatenamos ahí el valor. Fíjense, cuando es por código, lo probemos acá. Where código igual a 1. Where código igual a 1. Ahí no hace falta que vaya entre comillitas el 1. Si lo probamos, vemos que se recupera. ¿Sí? No hay error porque no necesita ahí comillas. Los tipos de datos numéricos no llevan comillas.
Exactamente, si no ponemos las comillitas, lo pueden probar desde acá. O sea, uno cuando aprende SQL no lo va a estar aprendiendo desde Android. Sería terrible tratar de hacer programas en Android para aprender SQL. Para aprender SQL se bajan el DB Browser for SQLite o entran al sitio que veíamos ayer, el SQLite Online, y ahí practican los comandos SQL. Acuérdense que pueden practicar desde el mismo sitio o se bajan este programa y desde acá vemos que si yo quisiera preguntar precio where descripción es igual y ahí pongo papas, me va a dar un error porque acá tengo, no puede no estar entre comillitas. Ahí está el error. Necesita que esté entre comillas los tipos de datos TEC. Los valores de los tipos de datos TEC, no el campo TEC, sino los valores. Y ahí está el resultado, ahí funciona. Bueno, entonces vimos hasta acá, a ver, cerrar un poco eso. Hemos visto cómo poder agregar datos en la tabla, cómo consultar datos ya sea por código o por descripción. De todos modos, yo les cuento, o sea, no está exactamente perfecto, porque cuando yo hago la consulta por descripción, eventualmente podría haber dos artículos con códigos distintos, pero con la misma descripción. Acá se va a recuperar uno de ellos. Si uno después empieza a ser fino, cuando analicen base de datos, vean en la otra materia, van a ver que tal vez acá tendría sentido recuperar todos los artículos que tienen la misma descripción, que pueden ser varios eventualmente. Normalmente no va a ocurrir, pero podría. Como vemos, como no lo hemos hecho primary key a la descripción del artículo, el código es el primary key, si hubiera dos artículos con la misma descripción, en nuestro programa va a aparecer uno solo de ellos, porque move to first se posiciona el primero de todos los devueltos. No puedo pasar todo el código. Ah, nos puede pasar todo el código, sí. Exactamente, puedo pasarles todo el código hasta acá. Ahí está. Puedo pasar hasta ahí lo que hemos avanzado. Ahí se los pasé por campus. Vamos al borrado ahora. Es verdad, ahí les paso, si no, no van a tener la interfaz visual. Y ahí está la parte visual. De todos modos, ahora ya mismo la estoy modificando porque vamos a ir al borrado. Vamos a ir al borrado. Vamos a agregar a la interfaz visual un botoncito más. Borrar artículo, normalmente va a ser por código, tiene sentido. Vamos a hacer el... vamos a hacer uno... Borrar artículo. Vamos a hacer el método borrar. Vamos a hacer el método borrar. El método borrar lo primero que voy a hacer es tengo que llamar así como para insertar. Fíjense, para insertar hay un método en la clase SQLite Database llamado insert. Acá hay un método delete. Se llama igual que el método, que el comando de SQL y va a devolver la cantidad de registros borrados. Can igual voy a llamar a BD de la base de datos, voy a llamar al método delete y tengo que pasarle de qué tabla voy a eliminar de artículos, where cláusula, qué condición tiene que cumplir para que se borre, que el código sea igual
y el código está en el edit text 3.getText. Y nuevamente acá hay un parámetro que no se utiliza, o normalmente no se utiliza. El método delete, yo le paso de qué tabla quiero borrar y qué condición debe cumplir para que se borre. Voy a hacer el borrado por el primary key, por el código. Se puede haber uno solo que cumple esa condición. Tengamos en cuenta nuevamente que acá, ¿qué es lo que va a hacer el Android? Va a generar un string que va a decir, con estos datos ya puede hacer todo. Va a ser delete from artículos where código sea igual y va a poner el número que uno haya puesto acá. Donde lo concatenamos, acá. Igual a, y ahí lo que hay en el edit text 3. Can va a almacenar la cantidad de registros borrados. Acá yo sé que si me devuelve uno es que se borró el artículo. Y si no, que no existe un artículo con el código ingresado. Si can es igual a 1, mostrémosle un mensaje. Copia. Se borró el artículo. Le vamos a, en los edit text 1.setText, vamos a borrarle la pantalla para que dé la idea que se ha borrado también. Y por el else le vamos a decir que no existe un archivo, no existe un artículo con dicho código. Database o base de datos.close. Probemos la eliminación. Normalmente cuando uno va a eliminar, primero podemos consultar a ver si existe. Voy a consultar el código de artículo 1. Consulta por código. Es papas, precio 45. Si digo borrar el artículo, se va a borrar el artículo con código 1. Yo voy a llamar al método delete del objeto de clase SQLite Database. Le voy a pasar de qué tabla artículos. Con qué condición va a tener que hacer aquellos artículos cuyo código sean igual al código que yo cargué acá. Que puede ser uno solo o ninguno. Borrar artículo, se eliminó el artículo. Si yo trato de eliminar un artículo con código 1, me va a decir que no existe. No existe un artículo con dicho código. ¿Sí? Si yo pongo 10, también no se ha encargado el 10. Borrar artículo, no existe un artículo con dicho código. Y si yo pongo 2 sin consultar, pero digo borrar, se eliminó el artículo. Si yo consulto el código de artículo 2, no existe un artículo con dicho código. No puedes recuperar. Y bueno, con eso tenemos ahí resuelto el borrado. Y para redondear, si nos da el tiempo, vamos a hacer la modificación. Vamos a modificar la descripción y el precio, no el código. Vamos a hacer que no solamente se pueda modificar la descripción y el precio. Normalmente uno deja quieto el código de artículo, pero puede llegar a cambiar la descripción. Seguramente el precio, si va cambiando el precio a lo largo del tiempo, uno tiene que modificar el precio. ¿Cómo vamos a hacer para modificar? Vamos a agregarle un botoncito más. Y con ese redondeamos, así vemos todas las actividades. Modificar datos. Modificar. Le vamos a llamar modificar descripción y precio. Yo le llamé al método modificar. Vamos al modificar. Hago y ya se los paso ya completo.
Así ya lo tiene. Básicamente, lo que voy a necesitar hacer para el modificar, también voy a necesitar un objeto de la clase ContentValues. Para no tener que escribirlo, copio y pego. Voy a tener que pasarle descripción, precio y el código. Código, dijimos en edit 3. Y voy a llamar al método update, que va a devolver un entero. bd.update. Tengo que pasarle de qué tabla, artículos. El content value, o sea, registro. La cláusula where, yo tengo que en el where, no, acá estoy pasando un dato de más. El código no tengo que pasar 0. El código se lo voy a pasar en el where acá. Where cláusula es, bueno, esto va a ser justamente igual que el de elect. El where va a depender del código que yo ingresé acá. Y el último dato en este también es opcional. En realidad no le pasamos argumentos null. Es así. Me parece que estoy equivocando algo. Modificar. No, está bien. Update. El update. A ver, dejen consultar. Son 3 artículos, registros, condición. Acá me faltó algo importante. Tengo que pasarle el content value. Son 4 parámetros. La tabla. Después el objeto de clase content value. Está en el mismo orden que, a ver, que en el de, bueno, no está en el mismo orden acá, pero el insert hay que pasarle qué tabla y content values con los datos con los que se van a insertar. Acá el content values es el segundo parámetro con los datos que se va a modificar. La condición del where y el último parámetro null que no lo estamos usando. Y después con ese if va a ser igual que esto. Yo voy a mostrar un mensaje. Se modificaron los datos o no existe un archivo con dicho código. A ver, probamos la modificación. A ver, explicamos a ver si están de acuerdo y dejamos redondeado las 3 actividades básicas. Insertar, o 4 actividades básicas. Insertar, consultar, borrar y modificar. En eso se basa siempre las actividades con las tablas de base de datos. Yo voy a consultar, creo que todavía me quedaba el 3. Voy a consultar por código, que son las peras. Supongamos que aumentaron, valen 100 pesos ahora. Cargamos 100 pesos y voy a modificar descripción y precio. Ya está. Sí. Supongamos voy a borrar, voy a consultar el código artículo 3 y está el nuevo precio. Ahí tenemos la modificación. No le había modificado la descripción, pero sería lo mismo. Si yo cargo y modifico descripción y precio, ahí estaría. Si borramos, consultamos el 3. Vemos que se están modificando los datos. Yo puedo modificar algunos o todos los datos. En este caso, modifiqué precio y la descripción después en otra modificación. Fíjense, entonces, para modificar, tengo que indicarle crear un objeto de clase content value y pasarle los datos que se van a modificar en ese content value. Descripción y precio. ¿Qué pasamos en descripción y precio? Los edit text 1 y 2. Edit text 1 y 2.
a la método update del objeto de clase SQLite Database tengo que pasarle el nombre de la tabla de la que se va a modificar. Recordemos cómo es la modificación, porque la modificación es así: update artículos set descripción igual a, por ejemplo, peras xxx, coma, precio igual a 100, where código de artículo sea igual a 3. Todos esos datos, ¿de dónde se van sacando? Al método update, ¿qué le estamos pasando? Nombre de la tabla, es este de acá. Registro son descripción y precio. Ahí está, descripción y precio. ¿Qué datos se le van a pasar a descripción y precio? Los que tengan los editec 1 y editec 2. ¿Y qué fila de la tabla se va a modificar? Aquella que coincide con esta where. Eso va a ser el where. Where, y ahí dice código igual a 3. Where código igual, en el editec 3, había puesto un 3, por ejemplo. Y ahí tenemos todos los pasos básicos que hoy hemos redondeado para poder. Se los paso ahora. Para poder insertar en una tabla, el agregar, insertar en una tabla, consultar. Hicimos dos consultas, por código, por descripción. Borrar filas de una tabla por el campo primary key, porque podemos hacer borrados por todos los artículos que tienen un precio de tanto, ¿sí? Y la modificación de descripción y precio. Les paso todo. Con esto lo redondeamos ya por hoy. No le vamos a avanzar a este problema. Después vamos a mostrar en list view. Hay muchas cosas que podemos hacerle. Pero estas son las actividades básicas que podemos hacer con una tabla. Y la interfaz visual, el XML, ahí se lo estoy pasando al campus. Ah, sí, ya estaba. ¿Dónde estaba la pregunta? La idea es que sí, voy a intentarlo antes posible. Me había perdido un poco de subir los videos de Twitch, porque en Twitch tiene 2 semanas, ¿cierto? Y ya deben haber quedado algunos muertos de los anteriores. Me comprometo ahora a seguir subiendo. Por ahí la velocidad de subida tenía problemas y es por eso que no subí últimamente. Pero ya los voy a subir ahora. Voy a ir hacia atrás. Por ahora, los que se puedan ver en Twitch, los ven en Twitch. Yo dejo hoy todavía el enlace en Twitch, pero ya los voy a subir porque los he descargado de Twitch. Ya los tengo acá todos. No he perdido ningún archivo. Así que ya los voy a subir a Twitch, a YouTube, para que queden para siempre. ¿Sí? Y no a que queden en Twitch, que son 2 semanas. Ahí queda, ¿cierto? Esa pregunta que me hacían era porque me habían mandado un mensaje que todavía no había empezado a subirlos. Todavía ni lo contesté, digamos. Pero bueno, ya subo después eso a Twitch, a YouTube, para que también queden las clases permanentes. No sé, ¿queda alguna pregunta por el chat? Si alguien quiere preguntar algo más, o más o menos quedó redondeado, digamos, lo de hoy, de ver cómo conectarnos, desde Android al SQLite. Si quieren practicar, ¿con qué están practicando con ese en base de datos ustedes en la otra materia? ¿Ustedes están viendo el MySQL como gestor de base de datos? Pero todavía no han creado ninguna base de datos. No han dicho, vamos a trabajar con MySQL, cómo crear una base de datos. ¿Y con qué la crearon a la base de datos? ¿Con qué herramienta? Fíjense, el MySQL, acá, si hacen los trabajos en el SQLite Online, tienen que elegir esta otra. MariaDB se llama.
MariaDB es compatible con MySQL. Ustedes entran acá a MariaDB, se conectan y desde acá van a crear las tablas. Fíjense, yo les creo ahí una tabla. Créate table artículos y la tabla de artículos va a tener, por ejemplo, el código va a ser de tipo entero, primary key y auto increment. Después la descripción va a ser tipo varchar. Ahí va a cambiar. Ustedes no van a usar el tag, sino van a usar el varchar. Y el precio del artículo va a ser de tipo, acá era en MySQL float. Ahí cerramos. Fíjense, yo ahí creo la tabla. Ahí estoy creando la tabla. Ya está creada. Fíjense, la tabla artículos. La inserción sí es lo mismo. La inserción, insert into artículos, descripción, precio, values, papas. Bueno, y ahí estoy cargando. Fíjense, acá esta tabla es la que, bueno, ahí les muestra la estructura, el primary key, descripción, precio. Y ahí estoy usando MySQL. MariaDB es lo mismo que en MySQL. ¿Sí? O se pueden usar estas herramientas si quieren practicar. Después instalarán alguna herramienta cliente, digamos, en su máquina para ejecutar los comandos SQL, crear las bases de datos en forma local. ¿Sí? Acá si hacen select asterisco from artículos, bueno, eso va a ser lo que ya conocemos. O sea, cuando creen las tablas es lo único que va a variar. Los nombres, los tipos de campos en MySQL es distinto al SQLite. SQLite es muy sencillo, tiene pocos tipos de campos. En cambio, en MySQL van a encontrar tipo time, day, daytime y varchar, char, float, tiny in, o sea, para distintos tamaños, tipo datos enteros. Hay como 40 tipos de datos distintos que podemos definir las columnas de las tablas. Bueno, de todos modos eso lo verán en la otra materia, pero pueden ir relacionando entre una y otra, porque bueno, entonces sí, redondeamos, terminamos con esto. Seguimos la semana que viene. Grabo la clase para empezarlas a subir a estas. Vamos a subir todas en tiempo y forma. Nos vemos semana que viene. Entonces, cierro la conexión y próximamente subo esto. Por ahora dejo el enlace a esto. Hasta la semana que viene.